Bien, queridos, continuamos con nuestra lectura de la Biblia en un año. Estamos ya en Génesis capítulo 12. Estamos ya conociendo a Abraham. Abraham, todavía no le cambian el nombre. Así que vamos a estar ahí, Génesis 12, 13 y 14. Y también volvemos a Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 3. Así que partamos. Recordemos que podemos complementar esto quizás con otras versiones o también con el material de Mujer Verdadera. También vamos siguiendo la secuencia de ese material de estudio del Nuevo Testamento y Salmos en un año. Ahora le vamos añadiendo el Antiguo Testamento. Estamos en la versión Nueva Biblia de las Américas. Génesis capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar y al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: Esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Génesis capítulo 13. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo, pues, problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: Te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron a todo el oriente de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asjasesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Suar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5 reyes. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, con todas sus posesiones, y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra,
que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Bien, vamos a avanzar hasta Mateo capítulo 3. Volvemos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3. Bien, vamos acá con Juan el Bautista. Dice así, Mateo capítulo 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, confesando sus pecados. Eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Bien, vemos ya ahí en Génesis guerras, vemos combates, independiente del motivo, vemos como ya la caída del ser humano, el efecto del pecado se manifiesta de estas formas. Hay una división de caminos primeramente entre Lot y Abraham. Eso ahí termina también en lo que pasa en Sodoma, Gomorra y todos estos países que se mencionan, estos reinos que se mencionan. Y dentro de todo esto también, primeramente está el pacto de Dios con Abraham, de que hará de él toda esta descendencia, lo compara con el polvo de la tierra, o sea, es algo imposible de contar, será tan grande. Y luego la Biblia se encarga de recordarnos que Abraham también es un pecador. Al igual que con Noé pasó, que hizo el arca, todo salió bien, y luego la Biblia se encarga de recordarnos que Noé también era un pecador. Y así va a seguir y va a seguir hasta que aparezca uno sin pecado, que en este caso es Jesucristo, el único que nos presenta la palabra, que, que vivió en esta tierra como Dios, como hombre, pero sin pecado. Y por medio de quien ahora podemos decir que tenemos el perdón de los pecados porque fue reconocido como a los ojos de Dios como un sacrificio agradable. Juan lo reconoce también, como lo menciona otro de los evangelios, como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces este iba anunciando todo el camino de Jesús, iba preparando el camino para él, mejor dicho, y también cuando llega Jesús ahora a bautizarse con él, y se da toda esta escena donde se ve la Trinidad acá, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y
Y se ve también esta esperanza falsa nos recuerda nuevamente a Abraham, que lo veíamos en Génesis 12, acá ya lo vemos con el nombre de Abraham, de esta esperanza que ellos tenían por ser descendientes de Abraham. En cambio, se contrasta totalmente con la esperanza real y verdadera de este Salvador Jesucristo, que es el que viene a darnos el verdadero perdón de los pecados, lo que representa también el bautismo, y es como Juan también nos llama a este fruto de arrepentimiento, que se manifieste realmente, que queremos ahora abandonar caminos equivocados y vivir bien para el Señor. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos seguir siendo instruidos por ti. Queremos, Señor, que nos fortalezca para que no nos rindamos con este desafío de leer la Biblia en un año. Ayúdanos, Señor, con todo esto, con todas las pruebas, con todos los desafíos para este día. Que tu gracia, Señor, siga reinando en nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.